El Wayuy subió con su yipta, coca y pututo para buscar al ayu. ¿Buscar a quién? Así de variado es el hablar cajamarquino. El día de hoy conversaremos sobre las variedades lingüísticas con un invitado muy especial. La variedad lingüística es parte de nuestra identidad. En el Perú convivimos con 48 lenguas originarias, además del español, lo que nos convierte en una de las naciones más variadas lingüísticamente en el mundo. Esta mezcla enriquece nuestro día a día con expresiones únicas. Hoy, en Al Pie de la Letra, exploraremos cómo estas lenguas nos conectan con nuestra historia y cultura. Buenas noches y bienvenidos al programa Al Pie de la Letra. Mi nombre es Arleda Alfaro y el mío Mari Galvez, y el día de hoy vamos a entrevistar al autor del libro Estampas Quechua en el habla de los cajamarquinos, siendo este el autor, el magíster Jaime Sáenz. Muy bien, esta obra celebra y preserva la riqueza lingüística y cultural de los cajamarquinos, ya que nos va a ofrecer una ventana al alma de toda esta sociedad, en este caso reflejando el quechua en nuestro hablar de los cajamarquinos. Ahora vamos a dar inicio con esta entrevista. Buenas noches, magíster Sáenz. Buenas noches. Vamos a iniciar con la primera pregunta, mencionando esto a continuación. Dice: ¿qué influencia ha tenido el quechua cajamarquino en el léxico y la gramática del español hablado en Cajamarca? Bien, como es natural, muy buenas noches ante todo, en el contacto lingüístico, la influencia, o mejor dicho, interinfluencia entre lenguas, esto pasa en todas las lenguas naturales del mundo. No existe una sola lengua en la historia de la humanidad que esté exenta de la variación, que esté exenta la influencia interna o externa de otras lenguas. Lo mismo, incluso lo estamos viviendo ahora, ¿no? Con el inglés y con otras lenguas influyentes, cada vez más en nuestro idioma y en el de varios países del mundo. Es el caso también de Cajamarca, ¿no? Cuya región quechua abarcada por el Cajamarca Cañaris, que es la variedad, una de las 33 que existen en el Perú, ha influido decisivamente en el quechua de Cajamarca. Más que todo, en relación a su pregunta, en el componente léxico, más que en el gramatical, aunque también, pero más que todo en el componente léxico. Por eso es que el habla de los cajamarquinos se caracteriza, no solo en la zona rural, sino también en el casco urbano, se caracteriza por estar teñida de estas palabritas típicas, ¿no?, que tienen una procedencia quechua, por eso se llaman quechuismos, y que hacen alusión a palabras que bien pudieran ser utilizadas en castellano, ¿no?, pero las seguimos utilizando en el quechua como rasgo de la remanencia, como rasgo de que el quechua todavía existe, aunque sea superficialmente, en el habla de los cajamarquinos, ¿no? Por eso escuchamos palabritas así como axutúrense, palabritas como puquio, palabritas como, por ejemplo, xalga xalga, en la forma de hacer las cosas, palabritas como capacho, palabritas como munyo, xulca, tataco, y un sinfín, ¿no?, de términos que han llegado desde el quechua hacia nosotros por préstamo, por un contacto seglar lingüístico, y que ahora se manifiesta en el habla de todos los cajamarquinos, ¿no? Claro, muy bien. Ahora vamos con otra pregunta. ¿Usted cree, qué rol juegan las instituciones educativas en la revitalización del quechua en Cajamarca y cómo fomentarlo? Bien, pienso que el rol de las instituciones es importante desde el punto de vista sociolingüístico, ¿no?, porque son las encargadas de fomentar o no el rescate del valor patrimonial que también tiene la lingüística, ¿no? La lingüística también es patrimonio, y estas palabritas que son conocidas son patrimonio lingüístico y cultural de Cajamarca, ¿no? Y creo que las instituciones deberían promover este tipo de proyectos como el que ustedes están haciendo ahora, y que yo aprovecho para felicitar. Hay otros antecedentes también. Por ejemplo, el Colegio Cristo Rey realizó una investigación sobre la variación lingüística procedente del quechua, y también hicieron un informe importante que se transmitió por televisión. Tengo conocimiento de otros proyectos también que buscan revitalizar. Por ejemplo, este libro está siendo leído como parte del plan lector de secundaria de un colegio en Cajamarca, ¿no? Entonces, pienso que esas iniciativas pueden ayudar progresivamente a rescatar, a valorar
¿no? Este patrimonio lingüístico del que les hablo. Muy interesante su respuesta. Siguiendo con las preguntas, tenemos una muy importante que vendría a ser ¿cuáles son las principales palabras de origen quechua que se usan en el español cajamarquino? Como les había mencionado, esas en la pregunta anterior creo que me adelanté un poco, pero hay palabras muy conocidas del vocabulario cajamarquino, ¿no? Por ejemplo, ayuturarse, acacau o acacaucito o caucito, ¿no? Cuando hay acortamiento. Por ejemplo, palabras como munyo, puquio, xulca, ¿no? Otras ya más particularmente cajamarquinas, como por ejemplo el chane, ¿no? Cashpara, cutulo, pirca, ¿no? Quipe, xucaque, entre otras, ¿no? Pero no todas ellas son exclusivamente de Cajamarca, o sea, pueden llegar a ser conocidas en diferentes regiones del Perú. Muchas veces mantienen el significado, en otras ocasiones el significado puede variar también, ¿no? De acuerdo a la región. Pero varias de estas palabras, si bien son utilizadas en Cajamarca, pueden llegar a ser conocidas en otras partes del Perú. Y hay otras de otras partes del Perú que también probablemente nosotros desconozcamos, ¿no? Ahora vamos con otra pregunta. ¿Cuál sería el origen y el significado justo de la palabra ayoturarse, que también aparece en la portada de la obra, ¿no? Sí, tiene un propósito, ¿no? El hecho de que aparezca en la portada de la obra, porque pienso yo, según mis investigaciones, que es una de las palabras que caracteriza, ¿no? El habla de los cajamarquinos, debido a que hay una historia detrás de esto, ¿no? Una historia conocida de un general cajamarquino, Rafael Hoyo Rubio, llegó a ser general del ejército peruano, ¿no? Y cuando estaba en el proceso de selección y llegaron varios aspirantes a soldados, cadetes de diferentes partes del Perú, pues entre toda la multitud no pudo distinguir quiénes eran los cajamarquinos, ¿no? Entonces lo que dijo, acudió a esta estrategia muy inteligente y viendo a toda la cantidad de postulantes dijo, ayutúrense. Y bueno, la historia cuenta que solo los cajamarquinos entendieron el mensaje, ¿no? Y se agacharon. Entonces ahí supo ya quiénes eran de Cajamarca y obviamente quería ayudarlos. Entonces, por eso es que entre esas y varias otras historias relacionadas con el término, es que esta palabrita, digamos que tiene un cariz particular para Cajamarca, ¿no? Claro, hay una historia detrás de la palabra, ¿no? Procede del quechua xuitucuy, si no me equivoco, y bueno, la palabra puede manifestarse como ayuturarse o también como chuturarse, ¿no? Algunos lo utilizan solamente así, pero significan lo mismo. Claro, también muy interesante. Y más bien hablando ya un poquito más puntual acerca del libro, ¿qué le inspiró a escribir este tipo de libros? Creo que en el fondo de todo es la curiosidad, ¿no? No creo que alguien pueda escribir un libro sin haber tenido una fuerte curiosidad en general. Y ya más específicamente, creo que lo que a mí me inspira a escribir este libro es mi propia familia, ¿no? Principalmente mis abuelas, tanto la paterna como la materna, que utilizan y siempre han utilizado desde que yo era niño estas palabritas, ¿no? Por ahí me decían el chapingo, ya te escapaste chapingo, por ejemplo. Entonces yo de niño tenía mucha curiosidad por esas y todas las palabritas que mencioné. Y siempre trataba de entender de dónde provenían o en qué contexto se daban, ¿no? O por qué se usaban así. Por ejemplo, mis tíos de otros lugares no las usaban. Entonces decía, hay algo ahí y esa curiosidad siempre estuve cultivándola hasta que tuve la oportunidad de llegar a la facultad, ¿no? Ya a estudiar lingüística. A mí me permitió entender qué era lo que realmente estaba pasando con esas palabritas. Y me animé mucho por eso. La motivación, pienso yo, es esencialmente familiar y ya luego cuando llego a la universidad se vuelve una motivación académica, ¿no? Claro, y quizás tuvo algún apoyo o colaboración de las comunidades locales para la recopilación de todas estas palabras, términos, expresiones. Sí, en realidad esto forma parte, se enmarca en un proceso de investigación que es mi tesis de pregrado. Mi tesis de pregrado tuvo como propósito identificar estas variantes léxicas en el habla de los cajamarquinos
Y en ese proceso de investigación realicé un proceso de trabajo de campo, ¿no? Hice un trabajo de campo, visité personas, visité instituciones, visité comunidades a quienes entrevistaba y apliqué diferentes técnicas, instrumentos, para luego analizar esos hallazgos, ¿no? Y el resultado de ese análisis, de esa tesis que yo hice para graduarme justamente de esta universidad, es lo que me permitió hacer el libro 2 años después, ¿no? En base a lo que investigué. Claro, pero ¿qué es lo que considero más representativas en identidad cajamarquina? Ya que vemos que en su obra usted manifiesta expresiones quechuas en particulares. ¿Qué es lo que lo motivó también a recopilar estas expresiones? Pienso que la motivación principal, como les decía, es familiar, ¿no? Y también hay una motivación de fondo en mí, creo yo, a nivel personal, que es la curiosidad, ¿no? Siempre desde muy niño mi curiosidad ha sido muy fuerte y eso me mantiene hasta ahora, y espero que también en adelante, a seguir formándome, a seguir investigando, a seguir nutriéndome intelectual, académicamente, y esa curiosidad me mantiene en una constante búsqueda de respuestas, ¿no? Muy bien. ¿Cree que la influencia del quechua en el habla cotidiana está en riesgo de desaparecer? ¿Y qué medidas podríamos tomar para poder preservarla? Esa proximidad a la desaparición o extinción de la que ustedes me hablan es inminente, ¿no? No se puede evitar del todo por la globalización, pero pienso que sí, a nivel patrimonial, sí debe preservarse como patrimonio, independientemente de que la gente los use más o las use menos en el futuro. Sí debe preservarse como un componente cultural, ¿no?, que nos permita remitirnos a nuestras raíces, como lo hacen muchos países del mundo, ¿no? Si uno va, por ejemplo, a Paraguay, en Paraguay ellos están muy contentos, muy orgullosos del guaraní. Ellos tienen sus libros, sus bibliotecas enteras de guaranismos y han impulsado mucho eso. Es más, el guaraní es parte de una de las materias que también se trabaja en las escuelas, ¿no? Normalmente son bilingües. Lo mismo pasa en Bolivia, ¿no?, con los aymarismos. Ahí prima más un poco el aymara. Si uno se va a España, también las lenguas nativas, ¿no?, como el vasco, como el catalán, como el gallego, se mantienen. Pese a que el español es la lengua oficial, se mantienen las lenguas nativas, se las sigue estudiando, trabajando. Pero pienso yo que independientemente de si se use más o menos en el futuro, pienso que debe preservarse a través de investigaciones como esta, a manera de patrimonio, ¿no? Claro, muy interesante. Otra pregunta sería, ¿en qué contextos cotidianos se utilizan las expresiones que presenta en el libro? ¿Y qué valores culturales cree que éstas reflejan en la vida de los cajamarquinos? Pienso que en todos los aspectos. No podrían remitirse estas palabras a un contexto o a un aspecto específico, porque como habrán visto en el libro, por ejemplo, está separado en diferentes aspectos en los que influyen estas palabritas o están presentes, ¿no? Por ejemplo, en acciones y procesos, en características y estados, en cultura y costumbres, en objetos e instrumentos, ¿no?, incluso en enfermedades. Ahí me recuerda, por ejemplo, el shukaque, que en mi opinión es el artículo más curioso de este libro, el que habla sobre el shukaque, porque toma diversas fuentes de información, ¿no? Aquí no solamente es la conversación que yo en su momento tuve con pobladores, con cajamarquinos, sino también hay mucha bibliografía. Aquí para hacer este estudio se han apelado a diccionarios quechuas, diccionarios de diferentes partes del Perú, libros de literatura donde se usan justamente estas expresiones, porque hay literatura cajamarquina que usa estas expresiones. Entonces, por ejemplo, ese es otro, y me remite a la pregunta que me habían hecho antes, esa es otra forma en la que podemos seguir valorando o reivindicando el patrimonio lingüístico, leyendo esas obras que utilizan estos elementos, ¿no?, que utilizan estas palabritas, estas variaciones.
Claro, y ahora queríamos hacerle una pregunta un poco más personal para usted, que sería, ¿cuál es su expresión favorita dentro de la obra y por qué? Bueno, esa sí es una pregunta difícil, porque tengo cariño por todas las variantes. En total son 80, si no me equivoco, en todo el libro, pero sí tengo una particular, digámoslo así, memoria por la palabra chapingo, ¿no? Porque mis abuelas me decían así cuando yo era niño. Y siempre quería saber el significado de fondo, ¿no? Claro que entendía lo que me querían decir, por la forma también, hoy chapingo. Pero ya cuando descubrí el significado real, me di cuenta de varias cosas que ellas me querían decir, ¿no? Pero hay, creo, muchas palabras que son importantes. Claro. Bueno, para finalizar, una última pregunta que sería, ¿qué espera que los lectores aprendan o reflexionen después de leer su libro? Creo que lo que yo espero de los lectores es que sepan de la existencia de esto y que no pase frontalmente al olvido, ¿no? Que estas cositas que nos caracterizan sean recordadas con cariño y sean conocidas. Como ya dije, creo que por tercera vez, independientemente de si se usen más o menos en el futuro, que sean motivo de análisis en las instituciones, que sean motivo de investigaciones en las universidades, que sean motivo de actividades culturales. Por ejemplo, en el carnaval del año pasado, el anteaño pasado, me invitaron, ¿no? en una de las actividades de toda la agenda que había para esos meses. Me invitaron para hablar de esto, ¿no? Porque incluso estas palabras están presentes en varias coplas. Y acá hay, si no me equivoco, unas 10 coplas en las cuales se mencionan estas palabritas. Y me invitaron para hablar de eso, también me invitaron en la Feria del Libro. Y ese tipo de eventos hace que esto se exponga, ¿no? Que esto sea conocido y que podamos valorarlos y sentirnos orgullosos, porque ese es un tema adicional, ¿no? Y creo que yo de carácter social, ¿no? Que no entiendo por qué algunos cajamarquinos, por ejemplo, se sienten cierta vergüenza, ¿no? O reticencia de utilizar estas palabras, cuando deberían sentirse muy orgullosos porque esto es patrimonio vivo de una lengua que realmente fue imperial. Lo que fue el latín para Roma, ¿no? Y la base de toda la estructura funcional del mundo, fue el quechua para el imperio inca. Y yo, por ejemplo, porque conozco gente de otros países, nunca he visto un mexicano avergonzarse, ¿no? o sentirse retraído al momento de utilizar sus nahualtismos, por ejemplo, ¿no? Los mexicanos dicen cuate, órale, y ellos son felices de decirlo, y esos son nahualtismos, ¿no? De sus lenguas nativas. Entonces, ¿por qué no pasa eso con el peruano, ¿no? Y ustedes ahora ven que en las redes sociales este tipo de expresiones que provienen, que muy probablemente, no he hecho un estudio sobre eso, pero muy probablemente proceden de las lenguas nativas como el náhuatl principalmente, ahora invaden las redes sociales. Incluso hay peruanos hablando como mexicanos, ¿no? Copiando esas expresiones. ¿Por qué? Porque ellos están orgullosos de su forma de hablar y nosotros no. Claro, también es parte de nuestra falta de identidad como peruanos, como cajamarquinos en este caso. Bueno, pues le agradecemos mucho por su tiempo, su disposición para poder responder estas preguntas. Un momento bastante enriquecedor. Y así también nos despedimos del programa y hasta